Buenos días de Padua y de nuevo bienvenidos a nuestro curso de ecocardiografía MyEco Cardiolab. Completamos hoy esta parte de curso dedicada a las valvulopatías, afrontando un argumento particularmente importante, la valoración ecocardiográfica de las prótesis valvulares. Sabemos que la ecocardiografía con Doppler es el método de elección para la evaluación no invasiva de la válvula protésica, es pero necesaria una particular competencia para realizar e interpretar el examen. Es necesario considerar que casi todas las válvulas protésicas son obstructivas y el grado de obstrucción varía con el tipo y tamaño de la válvula. Además, la mayoría de las válvulas mecánicas y muchas válvulas biológicas se asocian con insuficiencia transprotésica. Van también considerados los posibles artefactos creados por la estructura protésica, que pueden hacer difícil el análisis de los jets de regurgitación, y que un estudio transtorácico requiere múltiples angulaciones de la sonda y el uso de vistas fuera eje. Para afrontar este argumento tan particular, tenemos hoy con nosotros el Dr. Miguel Quiñones, de The Becky Heart and Vascular Center a la Houston Methodist. Y os invito, como siempre, a mandar vuestras preguntas por la ventana de texto. El Dr. Quiñones contestará en directo en el curso de la clase. Bien, volvemos al tema de hoy. Empezamos a ver cuáles son las características de las principales válvulas protésicas hoy utilizadas y sus aspectos ecocardiográficos y hemodinámicos. Buenos días. En esta clase número 7 vamos a discutir la evaluación ecocardiográfica de prótesis valvulares. Yo soy el Dr. Miguel Quiñones del Hospital Houston Methodist en Houston, Texas. Mucho de lo que vamos a conversar hoy está escrito en las recomendaciones para la evaluación de válvulas protésicas por ecocardiografía, publicada por la Asociación Americana de Ecocardiografía. El doctor William Zogby fue el primer autor de este artículo. Existen en estos momentos un número muy grande de modelos de prótesis valvulares. Se pueden dividir en biológicas con soporte, biológicas sin soporte y las válvulas mecánicas. En las válvulas mecánicas, usualmente hay válvulas de doble disco, de disco único oscilante y las válvulas más viejas de jaula en bola, las cuales hoy en día ya no se fabrican. Con las válvulas biológicas existen las biológicas con soporte, biológicas sin soporte, incluyendo los homoinjertos, como enseña esta fotografía, y las válvulas más recientes percutáneas que se insertan por catéter. Ha habido muchos estudios comparando los resultados con válvulas mecánicas y biológicas. En estas diapositivas hacemos un sumario de todos estos estudios. Básicamente, la expectativa de sobrevivencia es muy similar con ambas. Sin embargo, las mecánicas necesitan anticoagulación con warfarina, mientras que las biológicas requieren frecuentemente una segunda reintervención quirúrgica debido a que se degeneran. Hay más sangramiento con las mecánicas debido a complicaciones con la warfarina. Sin embargo, en 20 años la sobrevivencia es muy igual para ambas. Cuando evaluamos estas válvulas por ecocardiografía es muy importante tener información clínica, la fecha de implante, el modelo y el tamaño de la válvula, la altura y peso y área de superficie corporal del paciente, presencia, tipo y duración de síntomas del paciente y la frecuencia, la presión arterial y la frecuencia cardíaca en el momento del examen. Cuando se evalúan estas válvulas por ecocardiografía, es importante tratar de visualizar el movimiento de los discos o las válvulas. Esto a veces es difícil con las mecánicas. Reconocer estructuras normales, las velocidades normales, e inclusive fugas funcionales que son normales sobre todo en las válvulas mecánicas. Es importante detectar calcificación de las válvulas biológicas o densidades anormales en los componentes de la prótesis y muy importante la integridad y el movimiento del anillo de sutura de la válvula. En casos selectos puede ser necesario usar un eco transesofágico y hay veces que la fluoroscopía
o la cinetomografía cardíaca puede ser de gran ayuda. En esta diapositiva vemos ecocardiogramas de 3 tipos de válvulas: la mecánica con doble disco, la biológica con soporte y el homoinjerto. Noten que en el homoinjerto la apariencia es casi de un paciente con válvulas normales nativas, y frecuentemente, si no le dicen un historial a uno, es a veces difícil reconocer que hay una prótesis biológica. En esta diapositiva vemos un ejemplo de una prótesis mitral mecánica. La flecha está marcando una estructura que se mueve, que parece ser como una masa normal. Sin embargo, solamente parte del aparato subvalvular, ya que hoy en día los cirujanos preservan el aparato subvalvular para mantener la función ventricular. Es importante que en cada diferente tipo de válvula mitral prostésica sepa uno reconocer la presencia de estos artefactos para no confundirlos con una masa anormal, como por ejemplo una vegetación. Al lado vemos el movimiento normal de una válvula mecánica de doble disco en un eco transesofágico, y debajo de eso las fugas funcionales que son normales en las válvulas de doble disco. Frecuentemente hay 2 fugas a cada lado y una central. Vamos a hablar entonces sobre la hemodinamia de las válvulas prostésicas. Todas estas válvulas tienen algo de estenosis, ya que no son válvulas completamente normales, nativas. Por lo tanto, va a haber siempre un aumento en velocidad y cierto tipo de gradiente a través de la válvula, que se calcula usando la ecuación de 4b². Los determinantes de la velocidad y el gradiente que se muestren en estas válvulas dependen del área del orificio valvular, sobre todo el orificio funcional, el tipo de válvula y el flujo y perfil de flujo a través de esa válvula. Con las válvulas mecánicas de doble disco, las cuales son muy comunes, hay 3 orificios, 2 a cada lado y uno central. El área geométrica que la compañía le indica cuando uno compra la válvula es siempre más grande que el área de orificio efectivo. Por lo tanto, las 2 no son iguales, y el área de orificio efectivo se calcula con la ecuación de continuidad y va a ser siempre más pequeño. Cuando vemos el perfil de flujo a través de estas válvulas, vemos que en el orificio central va a haber una velocidad mayor y por lo tanto un gradiente de presión mayor que lo que se va a encontrar en los orificios laterales. Esto va a hacer que haya una especie de corriente de sanguínea, y un poco más adelante en la aorta se recupera la presión y se reduce un poco el gradiente de presión. Como el Doppler continuo registra todas las velocidades a través de la válvula, el efecto en Doppler es una sobreestimación del gradiente y por tanto una subestimación del área del orificio efectivo. Y aquí vemos en un estudio hecho hace muchos años en vitro cómo diferentes válvulas tienen una diferente correlación entre el gradiente estimado por Doppler con 4b² y el gradiente medido por catéter. Ven ustedes que en las válvulas de San Judas, que es un tipo de válvula de doble disco, la estimación es mucho mayor por Doppler que, por ejemplo, en la Med-Hall o en las bioprostésicas. Así que aquí vemos un grupo de pacientes con válvulas de doble disco normales. Sin embargo, fíjense ustedes que según la válvula va aumentando en tamaño de 19 a 31, las velocidades y el gradiente máximo va reduciéndose. Y en válvulas muy comunes, como la, por ejemplo, de 21 o 23, se encuentran gradientes máximos bastante importantes, al igual que un gradiente medio. Por ejemplo, un paciente con una válvula de 21 frecuentemente puede tener gradientes medios de 20-25 milímetros por mercurio. Cuando evaluamos estas válvulas podemos usar un cálculo del área de orificio parecido a lo que hacemos con la estenosis aórtica nativa. Calculamos
el volumen latido a través del tracto de salida y dividimos ese volumen latido por el integral de la velocidad medida con el Doppler continuo. Cuando hacemos esto, vemos que el área de orificio efectivo aumenta según va aumentando el tamaño anatómico de la válvula. Sin embargo, vean que en válvulas de tamaño de 19 y 21, que son tamaños comunes, se encuentran cálculos de área efectiva de 1 centímetro cuadrado, inclusive a veces un poco menos de 1 centímetro cuadrado, que serían cálculos que en un paciente con estenosis aórtica nativa consideraríamos importantes. Por lo tanto, estos valores son más que nada un índice de normalidad en estas válvulas. Como la ecuación de continuidad contiene la proporción de velocidades proximal y distal de la válvula, esta proporción se ha usado como un índice de velocidad de Doppler que no requiere medidas anatómicas del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es muy fácil sencillamente medir o las velocidades máximas o la velocidad promedio usando el integral y obtener la proporción proximal a distal usando Doppler pulsante en el tracto de salida y Doppler continuo para la velocidad a través de la válvula. Este índice de velocidad Doppler tiende a ser relativamente constante a través de diferentes tamaños de prótesis aórticas. En esta diapositiva vemos prótesis de San Judas y vemos que todas ellas tienen un índice de velocidad Doppler que está alrededor de 0.3 o más. Y ven ustedes que las válvulas que estaban obstruidas en rojo, todos tenían valores por debajo de 0.25. Cuando integramos todo esto en lo que es función normal, encontramos que la gran mayoría de prótesis aórticas valvulares normales tienen una velocidad de pico de menos de 3 metros por segundo, un gradiente medio usualmente menos de 20, el índice de velocidad de 0.3 o más, un área de orificio efectivo alrededor de 1.2 o más, y muy importante, un contorno de la velocidad del jet a través de la válvula que es triangular con un tiempo de aceleración corto de menos de 80 milisegundos. En las prótesis mitrales, vamos a ver que también podemos hacer un cálculo de área valvular usando la ecuación de continuidad. De igual forma, se puede medir el volumen latido a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo y dividir ese volumen latido por el integral de la velocidad a través de la prótesis mitral. También existe un índice de velocidad Doppler que sencillamente es la proporción de el integral de velocidad a través de prótesis dividido por el integral de la velocidad en el tracto de salida del ventrículo izquierdo usando el Doppler pulsante. Lo normal es menos de 2.2. Por tanto, una prótesis mitral normal frecuentemente tiene velocidades de pico de 1.9 o menos, gradientes medios de menos de 5 o 5, siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté en los valores normales alrededor de unos 70, ya que con taquicardia va a haber un aumento en el gradiente medio. El área efectiva por continuidad ecuación de continuidad usualmente es de 2 o más, y el tiempo de hemipresión usualmente es de menos de 130 milisegundos. Muy importante, el índice de velocidad por Doppler usualmente es menos de 2.2. Las prótesis tricupídeas son un poquito más difíciles a veces de evaluar debido a que las velocidades tienen mucha variación con la respiración. Pero la mayoría de las válvulas normales van a tener una velocidad de pico de 1.6 metros por segundo o menos, un gradiente medio de 5 milímetros de mercurio o menos y un tiempo de hemipresión usualmente menos de 200 milisegundos. Hay muy pocos pacientes con prótesis pulmonales, la mayoría son biológicos y la mayoría tienen velocidades de pico de menos de 2 metros por segundo,
tienen unas válvulas que se ven normales, no están engrosadas o calcificadas. El incremento de velocidad pico en estudios seriados es estable. Usualmente el ventrículo derecho funciona bien y no hay cálculos de presión elevada dentro del ventrículo derecho usando la fuga tricúpide. Y si se usa color, no se nota un estrechamiento del mapa de color anterógrado a través de la prótesis. Entramos ahora en el detalle de la valoración ecocardiográfica de las válvulas protésicas y aprendemos cómo valorar correctamente con el Doppler la componente obstructiva de las prótesis, sea en condiciones de normalidad que en presencia de específicas complicaciones. Sigan mandando vuestras preguntas porque al final de esta parte abriremos en directo el primer debate con el Dr. Quiñones. Como vimos en la charla anterior, todas las prótesis valvulares tienen algo de estenosis y las velocidades y gradientes están determinadas por el área del orificio valvular, el tipo de válvula y el perfil de flujo. Ya vimos los valores normales y los parámetros normales que se encuentran en una prótesis aórtica y enfatizamos el hecho de que el contorno de la velocidad a través de la válvula frecuentemente es triangular con un tiempo de aceleración corto. Cuando hay una válvula aórtica francamente obstruida, frecuentemente la velocidad pico es de 4 metros por segundo o más, el gradiente medio es de 35 milímetros de mercurio o más, y muy importante, el índice velocidad Doppler está por 0.25 o menos. El área de orificio efectivo, si se calcula con la ecuación de continuidad, frecuentemente está por debajo de 0.8 centímetros cuadrados y el contorno del jet es un contorno redondeado con un tiempo de aceleración elevado, usualmente de 100 milisegundos o más, como vemos en esta diapositiva. Ahora bien, tenemos parámetros completamente normales, tenemos parámetros francamente indicadores de obstrucción, pero a veces hay pacientes que están en el medio, donde pudiera ser una válvula normal con un poco de aumento de velocidades por otros factores o una posible obstrucción, que son los que están mostrados en rojo en esta diapositiva. Por lo tanto, todos los parámetros van a estar entre el normal y la obstrucción. ¿Cómo frecuentemente podemos deducir si es obstruida o no? Es usando este algoritmo que vemos en esta diapositiva, que ha sido modificado de una de las figuras en las guías que le mostré anteriormente de la Asociación Americana de Ecocardiografía. Si usted tiene un paciente que está en esta zona gris, donde la velocidad de pico es más de 3 metros por segundo, pero no está francamente obstruida, si el contorno es un contorno que está redondeado y el índice de velocidad Doppler está reducido de 0.25 o menos, ese paciente lo más probable tiene una prótesis obstruida. Si el índice de velocidad Doppler está entre medio de 0.25 a 0.29 y el contorno sigue redondeado, también es muy posible que sea obstruida. Si el contorno está triangular, puede ser que sea una válvula normal. Si el índice de velocidad Doppler está francamente reducido, menos de 0.25, y el contorno de la válvula es triangular, con un tiempo de aceleración corto, como vemos en el extremo derecho, es muy posible que hayan problemas técnicos, que quizás la velocidad del tracto de salida no fue correctamente obtenida. De igual forma, en el extremo izquierdo, si el índice de velocidad Doppler está normal de 0.3 o más, pero el contorno es un contorno redondeado, pudiera ser que haya otra fuente de obstrucción como una estenosis subvalvular, o también puede ser que el gradiente esté subestimado, por lo tanto sea de hecho una velocidad mayor que no se obtuvo porque no se consiguió un buen ángulo con el Doppler, o que hayan problemas técnicos
con una velocidad incorrecta a nivel del tracto de salida. Esto ayuda a uno a tratar de decidir cuál debe ser el próximo paso en la evaluación de ese paciente. Hay un fenómeno interesante que es un grupo pequeño de pacientes donde la prótesis es demasiado pequeña para el tamaño del paciente. Y como el paciente es un paciente más grande, necesita un gasto cardíaco mayor y por lo tanto esa prótesis pequeña tiene un gradiente muy alto. En estos casos lo que se encuentra es que el área efectiva es normal, pero cuando se hace un índice por el tamaño del paciente con la masa corporal, se encuentra que está reducido por debajo de 0.85. Sin embargo, el índice velocidad Doppler es normal. O sea, que usted encuentra una válvula que se mueve bien, aparenta ser normal, tiene un índice de velocidad Doppler normal, sin embargo, tiene un área efectiva que está corregida por el tamaño del paciente, que está muy pequeña. Sobre todo si está por debajo de 0.65 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie. Si el paciente no es un paciente francamente obeso, como vemos en esta diapositiva en el lado izquierdo, la curva anaranjada, estos pacientes tienen un curso en 10 años con una sobrevivencia menor. Estos son pacientes que tienen una masa corporal de menos de 0.30. Sin embargo, si el paciente es extremadamente obeso, vemos que todas las curvas se ven más o menos iguales. Por lo tanto, este fenómeno de discrepancia de paciente y prótesis tiene menos efectos en el pronóstico del paciente si es un paciente francamente obeso. Si no es un paciente francamente obeso, por lo tanto un paciente más bien muy alto, muy grande en tamaño de altura, y la prótesis era demasiado pequeña para el paciente, ese tipo de paciente sí tiene más dificultades y una sobrevivencia menor a través de 10 años de seguimiento, de acuerdo a este estudio por Motti, publicado en el 2009. Hoy en día estamos viendo muchos pacientes con reemplazo de válvulas por catéter, y estas válvulas están funcionando extremadamente bien a nivel de gradientes y velocidades. Frecuentemente tienen velocidades solamente mínimamente aumentadas, alrededor de unos 2 metros por segundo, con gradientes muy efectivos. El problema principal de estas válvulas es más que nada el problema de regurgitación a través de fugas paravalvulares, que vamos a ver más tarde. Las prótesis mitrales, cuando se obstruyen, básicamente tienen una apariencia muy parecida a la estenosis mitral nativa. Tienen una velocidad aumentada, un gradiente medio aumentado, un tiempo de hemipresión prolongado y un área efectiva reducida, muy parecido a la estenosis mitral nativa. Podemos hacer el cálculo de área valvular usando la ecuación de continuidad, y volvemos de nuevo a enfatizar que el índice de velocidad Doppler puede ser de gran ayuda usando la proporción de velocidad a través de la válvula dividida por la velocidad del tracto de salida ventrículo izquierdo usando los integrales. Prótesis normales tienen los valores ya mostrados anteriormente a la izquierda, y las prótesis francamente obstruidas frecuentemente tienen velocidades de pico de 2.5 metros por segundo o más, gradientes medios de más de 10 milímetros por segundo, con una frecuencia cardíaca normal alrededor de 70-80, un área efectiva de menos de 1 centímetro cuadrado, un tiempo de hemipresión prolongado más de 200 y un índice de velocidad Doppler de más de 2.5. Este índice es indicador de obstrucción si no hay evidencia de regurgitación importante. Vamos a ver por qué más tarde. Con las prótesis tricupídeas, usualmente lo que vemos es un aumento en velocidades, como vemos en la foto a la derecha. Fíjense ustedes los cambios importantes que vemos con respiración en estas velocidades. Por lo tanto, frecuentemente las medimos durante el periodo o de apnea por unos segundos o de expiración, para tener cierto grado de valores que podamos comparar
con las válvulas normales. En el ejemplo que vemos aquí hay una velocidad máxima de 2.8 y fíjense ustedes que el tiempo de hemipresión está muy prolongado. Por lo tanto, válvulas obstruidas usualmente tienen velocidad de pico de más de 1.7, gradientes medios aumentados de más de 6 y un tiempo de hemipresión muy prolongado, más de 230 milisegundos. De igual forma, válvulas de prótesis pulmonares obstruidas, infrecuente, pero se pueden ver de vez en cuando, tienen velocidades aumentadas, usualmente más de 2.5, tienen válvulas que están engrosadas o inmovibles, usualmente estas son válvulas biológicas, por lo tanto se puede ver el grosor de esas válvulas. Se ve un aumento seriado a través de estudios seriados en los pacientes de las velocidades y se empieza a ver alteraciones en función de ventrículo derecho según van aumentando las presiones dentro del ventrículo derecho. Este tipo de paciente, la evaluación depende mucho de tener estudios seriados para poder apreciar estos cambios a través de 7, 8, 10 o 12 años de seguimiento. Es muy importante tratar de ver el mecanismo de obstrucción en estas válvulas. Puede ser por trombo o por panus en las mecánicas o por calcificación en las válvulas biológicas. De vez en cuando otras masas como tumores o vegetaciones pueden causar obstrucción, pero estos ya son casos muy, muy raros. Aquí vemos ejemplos de trombos en 4 tipos de pacientes. Uno en la aórtica, en la mitral, y abajo vemos un paciente con trombo en la mitral, donde el trombo es más bien usando una especie, es como un layer a través de la válvula, mientras que los ejemplos arriba, en las diapositivas superiores, son más bien como una masa, tipo masa. La importancia de reconocer trombo versus panos es que si el paciente es un paciente que está muy enfermo con un riesgo quirúrgico muy alto, este paciente, si tiene una trombosis de la prótesis mecánica, se puede tratar con trombolisis. Y vemos en este ejemplo un paciente que tenía ese tipo de obstrucción y vemos que más tarde la masa desaparece y ven ustedes el cambio significativo en el gradiente medio de 12 a 4 una vez que se disuelve el coágulo. Obviamente esto puede tener complicaciones embólicas y por lo tanto la selección de estos pacientes es algo muy crítico, donde hay que hacer un balance entre el riesgo quirúrgico y el riesgo de la trombolisis. Este es un paciente con un panus en una válvula aórtica y fíjense ustedes en el ecocardiograma la densidad mucho mayor que se encuentra cuando se ve la masa del panus. Tiene una densidad mucho más brillante que la del trombo. Y de hecho, en un estudio que hicimos hace unos años en nuestra institución, encontramos que podíamos diferenciar frecuentemente entre trombo o panus, una diferenciación muy importante, ya que el panus no se puede tratar con trombolisis, usando dos cosas. Uno, si el paciente tenía una anticoagulación adecuada o no. Si estaba adecuada, era más probable que fuera un panus. Si estaba inadecuada, más probable que fuera un trombo. Y si la masa tenía una densidad fuerte, brillante o no. Si era brillante, era más probable que fuera panus. Y si era suave, más probable que fuera trombo. Y cuando combinamos las dos, tuvimos una sensitividad y especificidad bastante buena para la distinción entre ambos. Cuando estas cosas no funcionan bien, hay veces que necesitamos ayuda de otro tipo de imágenes. La fluoroscopía con las válvulas mecánicas de doble disco puede ser de gran ayuda, ya que la válvula normal, al abrirse, los discos están paralelos uno al lado del otro. En las anormales se encuentra un ángulo, ya que uno de los discos no abre bien. Esto se puede ver muy bien también con la tomografía computarizada con cine. Como vemos en esta diapositiva, válvulas normales se abren bien con ángulos paralelos, mientras que las anormales tienen movimientos anormales con ángulos aumentados, como vemos en este ejemplo. En las biológicas, lo importante es reconocer el engrosamiento o calcificación de estas válvulas, como vemos en estos ejemplos, un caso mitral, un caso aórtico, y esto es un proceso crónico que ocurre despacio y se parece más bien a una enfermedad nativa. Lo único que la curva es mucho más rápida. Por lo tanto, esto es un proceso que a través del tiempo
se puede ir reconociendo, evaluando en forma electiva y tomar decisiones electivas. Rara vez hay que hacer algo en forma crítica, ya que es un proceso más bien crónico. Bien, volvemos al estudio y abrimos el primer debate en vivo con el doctor Quiñones, que está conectado con nosotros desde Houston, en el Texas. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Quiñones. Y vamos, enseguida empezamos con las preguntas que ya han llegado. Y la primera pregunta dice, ¿la trombolisis de la prótesis mitral es sistémica o in situ? Es sistémica. Hace muchos años se empezó con la streptokinasa. De hecho, nosotros tuvimos mucha experiencia con ella. Y en años más recientes se ha cambiado al TPA. Pero ambas funcionan muy bien y si usted tiene acceso a la streptokinasa, que es mucho más barata, la puede usar igual. Y una otra pregunta dice, ¿la valoración del PANUS siempre requiere un estudio transesofágico? Siempre es un poquito difícil de decir, pero yo diría que el 99.99% de las veces sí. Es muy difícil con el transtorácico poder hacer ese tipo de diferenciación tan fina. Y aún con el transesofágico puede a veces ser muy difícil reconocer el PANUS. Ahora tenemos un colega que nos pregunta si la frecuencia cardíaca tiene importancia en la determinación de los parámetros ecocardiográficos. La frecuencia cardíaca es crítica en todos los parámetros que hemos discutido para todas las prótesis. Todas ellas, aórticas, mitrales, tricúspide, pulmonares, todas van a tener aumento en velocidad y en gradientes medios con un aumento en frecuencia. Lo que sí puede que no cambie mucho es el integral, porque depende bastante del volumen latido. O sea que según se va acortando el tiempo de eyección o el tiempo de llenados, dependiendo de la válvula, el gradiente medio va a aumentar. El integral puede que no cambie mucho si no ha habido un cambio grande en volumen latido. Y ahora nos preguntan, ecográficamente, ¿qué señales nos hacen diferenciar entre trombosis aguda o crónica? Eso es muy difícil. La mayoría de las trombosis que nosotros vemos, honestamente, son agudas. Y agudas quieren decir en un periodo de unos 2 meses. En muchos de los estudios que nosotros hicimos en nuestro laboratorio, pero también los que están publicados en la literatura, los pacientes frecuentemente tienen un tiempo de coagulación pobre por razones de que o están tomando mal el medicamento o lo han dejado de tomar. Y los síntomas casi siempre son de alrededor de 6 a 8 semanas, o sea, relativamente agudas. Por lo tanto, tienden a tener las características que ya describimos anteriormente. Si un trombo se pone crónico, honestamente, tiende a ponerse más brillante y a ponerse más tipo PANUS y puede ser ya mucho más difícil de diferenciar, pero también va a ser mucho más difícil de tratar con trombolisis. Ahora tenemos una otra pregunta que dice, ¿considera usted que sería mejor en la estratificación de la severidad de una válvula corregir el área por altura en vez de la superficie corporal? Es muy posible que la contestación sea correcta. El problema es que no hay unas buenas guías de qué parámetros usar si calculamos, si hacemos la corrección por altura. Pero lo que la persona que preguntó sugiere ha sido bastante bien discutido y sugerido por otras autoridades y es un punto de discusión. Y ahora nos preguntan, ¿varían los parámetros Doppler en prótesis aórtica con tubo protésico? Me asumo que está preguntando de los homoinjertos. Sí, creo que sí. Sí. De nuevo, los parámetros normales son relativamente parecidos a los que ya discutimos. Lo único es que estas válvulas, cuando recién se ponen, tienden a tener unas velocidades bastante buenas, alrededor de 2 a 2.5 metros por segundo.
ya que tienen una apariencia bastante normal. Ahora, según se van deteriorando, van empezando a parecerse mucho más a una estenosis aórtica nativa. O sea que desde el punto de vista de manejarlas y seguirlas, se pueden seguir como cualquier otro tipo de válvula biológica. Y ahora tenemos una otra pregunta. ¿Cuándo en realidad se considera patológica un gradiente de más de 50 milímetros de mercurio en las prótesis biológicas? De nuevo, asumo que está preguntando sobre prótesis aórticas. Sí, creo que sí. Un gradiente de 50 o más siempre debe preocupar. ¿Cuáles son las causas? O esa válvula se está obstruyendo, en ese caso los estudios seriados son de gran ayuda, o esa válvula está ahora muy regurgitante y por lo tanto tiene un volumen latido muy alto a través de ella, lo cual también es un problema, o es uno de estos casos donde puede ser que haya el mismatch. En ese caso, usualmente los hallazgos son crónicos, ya que el mismatch tiende a aparecer bastante temprano en el curso del paciente. De todas formas, es un gradiente preocupante. Ahora creo que tenemos una pregunta muy interesante. ¿Solo se toma en cuenta los parámetros en la prótesis o también se toma en cuenta parámetros de función ventricular? Los parámetros de función ventricular ayudan grandemente en dos formas. Por ejemplo, pacientes con una prótesis aórtica normal, que se interna al hospital, digamos, con una sepsis. La sepsis, por otra causa un gasto cardíaco muy alto. El ventrículo izquierdo está hiperdinámico. Todo eso va a aumentar el gradiente. Así que la combinación de un gasto cardíaco alto, un ventrículo hiperdinámico, con un gradiente alto, en ese caso uno no se preocuparía mucho por la válvula, manejaría al paciente y una vez que se ha manejado el problema, se vuelve a evaluar. En el otro extremo, sería un paciente con un ventrículo pobre, una fracción de expulsión disminuida, un gasto cardíaco pobre, donde una válvula aórtica, por ejemplo, o mitral, pudieran estar obstruidas, pero van a tener gradientes menores debido a que el flujo es menor. En ese caso se parece un poco al concepto que usamos con las válvulas nativas y hay que integrar todos esos hallazgos para tomar una decisión. De nuevo, ahí es que los estudios seriados son de gran ayuda para poder uno tener una idea mejor si hay un problema de obstrucción o es puramente un caso de función ventricular. Y ahora tenemos una pregunta que dice, ¿cuándo existe un doble cambio valvular aórtico y mitral? ¿Cómo se mide el orificio efectivo de las prótesis? Muy difícil. En esos casos usamos más que nada los índices de Doppler, ya que en la mitral puede uno hacer un cálculo de la proporción de la velocidad transmitral dividida por el Doppler pulsado a nivel de tracto de salida del ventrículo izquierdo, y de igual forma se puede usar el Doppler, el índice de Doppler para la aórtica. Así que en esos casos usamos los gradientes, los índices de Doppler y no intentamos hacer cálculos de área valvular. Bien, gracias. Interrumpimos el debate por un momento, pero a continuación vamos a conectarse de nuevo. Gracias, doctor Quiñones. Ahora queremos invitarlos a contestar a una pregunta. Y el test live de hoy es, ¿cuál de los siguientes es el más certero para detectar una prótesis aórtica obstruida? Una velocidad de pico de más de 4, un gradiente medio de más de 40, un tiempo de aceleración igual o más de 100, un índice de velocidad Doppler menos o igual a 0,29 y un tiempo de aceleración más o igual a 100. Y como os recuerdo que para participar en esta prueba tenéis que reducir la ventana vídeo y picar sobre el icono rojo que veis en la parte superior de la pantalla con la inscripción Test Live. Más tarde veremos con el doctor Quiñones cómo habéis contestado. Mientras tanto, volvemos al tema de hoy y vemos cómo valorar la insuficiencia de las prótesis valvulares. ¿Cuáles son las mejores vistas que utilizar y los parámetros de considerar? Lo primero es recordar lo que hablamos en la charla primera,
que muchas de estas válvulas, sobre todo las mecánicas, pueden tener fugas normales que hay que reconocer, aprenderlas para no confundirlas con algo anormal. Una vez hemos hecho eso y estamos tranquilos con eso, empezamos la evaluación de fugas patológicas, las cuales pueden ser o a través de la válvula, si hay un problema importante con el movimiento de la valva o del disco, o más frecuentemente paravalvulares, debido a que hay degeneración del anillo y se empiezan a formar pequeñas áreas de separación entre las suturas y el anillo, y por ahí se cuela la sangre y puede a veces ser una fuga muy importante que pueden causar insuficiencia cardíaca, como puede causar cualquier tipo de regurgitación importante, o también puede causar hemólisis con una anemia muy importante. En las prótesis aórticas, el eco transtorácico frecuentemente permite evaluar estas fugas en una forma muy parecida a como evaluamos una insuficiencia aórtica nativa, ya que no hay mucho problema técnico en apreciar el jet por color de la insuficiencia aórtica usando las ventanas parasternales y las ventanas apicales. Sin embargo, en las prótesis mitrales hay un problemita muy frecuente, que es que la prótesis en sí causa artefactos de reverberación. Y estos artefactos limitan la ventana donde podemos reconocer la presencia de la fuga mitral. Y esto se puede ver en estos diagramas que son tomados de la publicación de la Asociación Americana de Ecocardiografía. Por lo tanto, vemos aquí dos ejemplos de prótesis aórticas regurgitantes, una leve donde hay una fuga pequeñita con un jet delgadito, y una más severa donde vemos un jet que tiene una anchura mayor a comienzo según el jet pasa a través del orificio regurgitante, que es uno de los criterios que se usan para evaluar la severidad de la regurgitación nativa. En ambos casos son dos casos de fugas paravalvulares. En las prótesis aórticas usamos mucho de los criterios que se usan para evaluar una fuga nativa aórtica. Evaluamos el tamaño del ventrículo izquierdo. Cuando son fugas leves, usualmente está normal. Si es una fuga severa que lleva tiempo crónico, el ventrículo izquierdo va a empezar a dilatarse debido a que tiene un componente importante de una sobrecarga de volumen. En lo moderado puede ser que esté o normal o levemente dilatado. La anchura del Doppler color, cuando el jet es central, es estrecho o grande, más de 65% del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en las fugas importantes, intermedio en las otras. Eso frecuentemente es de gran ayuda en las válvulas biológicas cuando se degeneran. Sin embargo, puede ser un poquito más difícil con la mecánica cuando la fuga es paravalvular. La densidad del jet espectral por Doppler continuo puede ser un criterio cualitativo de gran ayuda, ya que a más severidad de insuficiencia, más denso es la densidad del Doppler espectral. El tiempo de impresión también puede ser importante en el Doppler continuo, ya que tiende a ser empinado en la severa y prolongado por más de 500 en las leves, en una forma muy parecida a como ocurre con las insuficiencias nativas. La presencia de flujo diastólico reverso en la aorta descendente, usualmente mejor se hace esto a nivel de aorta abdominal, o con el transesofágico también se puede hacer, y se usa el Doppler pulsante. Cuando hay una insuficiencia severa, este flujo diastólico reverso es prominente y holodiastólico. Está ausente o es muy pequeñito, muy temprano en las leves y está intermedio en las moderados. Hay parámetros cuantitativos que se pueden tratar de hacer, pero a veces pueden ser un poco complicados. Pero si uno puede tratar de calcular el volumen regurgitante, comparando, por ejemplo, en el caso de la válvula aórtica, el volumen latido a través del tracto de salida derecho
pulmonar con o el volumen latido a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo o usando el volumen latido calculado con eco bidimensional. Si uno puede hacer estos cálculos, insuficiencia severa usualmente tienen un volumen regurgitante de más de 60 cc por latido y las leves menos de 30, moderados están intermedios y una fracción regurgitante de menos de 30% en las leves y del 50% o más en la severa. Frecuentemente usamos otras técnicas en nuestro laboratorio. Si podemos, hacemos la resonancia magnética para ayudarnos a cuantificar un poco mejor, ya que estos cálculos pueden ser difíciles usando eco y Doppler. El ecocardiograma transesofágico es de gran ayuda en estimar la severidad usando criterios cualitativos muy parecidos a lo que usamos en las válvulas nativas, pero también en identificar la etiología de la fuga. Por ejemplo, en este caso vemos que hay un paciente con endocarditis, hay un absceso paravalvular que ha creado una fuga paravalvular. Los pacientes que tienen válvulas insertadas por catéter, este nuevo grupo de válvulas que ha sido de gran ayuda para tratar pacientes con riesgo alto. La evaluación de la fuga paravalvular puede ser a veces muy difícil. Este es el tipo de prótesis aórtica que es más difícil de evaluar en cuanto a la severidad de la fuga paravalvular. Aquí vemos un caso leve y un caso moderado severo. En el caso moderado severo podemos ver que el jet es más grueso al nivel que está saliendo a través del anillo de la válvula, y en el eje corto vemos una circunferencia mayor que está envuelta con color. Se están desarrollando los criterios, hay grupos de trabajo que están tratando de afinar un poco mejor los criterios. Por hoy en día lo que se está recomendando para evaluar la severidad de estas fugas en las válvulas transcatéter es, número uno, la densidad del trazado espectral por Doppler continuo, como habíamos indicado anteriormente, la anchura de la vena contracta, que es un criterio que está en desarrollo, y el área regurgitante circunferencial con Doppler a color, donde si es de un 50% o más de la circunferencia del anillo, es preocupante y sugiere que sea una fuga muy importante. Y por último, usando el eco transesofágico, la evaluación del flujo diastólico reverso en la aorta descendente, donde si es holodiastólico, también es preocupante de que la fuga sea una fuga muy importante. Los parámetros que sugieren una regurgitación de prótesis mitral importante, uno de los más frecuentemente recomendados es el índice de velocidad Doppler, ya que si hay una fuga importante, esto va a aumentar la velocidad de la sangre pasando por la prótesis en diástole, ya que el volumen que pasa en diástole contiene el volumen regurgitante, y esto va a aumentar la velocidad registrada por Doppler, y por lo tanto la proporción de esa velocidad con la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo va a irse aumentando. Vemos un ejemplo de un paciente donde lo único que se podía ver era un poquitito de trazado de insuficiencia mitral usando el Doppler continuo. El Doppler continuo frecuentemente nos ayuda porque tiene una sensibilidad mayor para detección. Sin embargo, no se ve muy prominente, pero fíjense ustedes que la velocidad máxima es de 2.4 metros por segundo, que sugiere que hay un flujo grande a través de esta válvula. El integral de velocidad a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo es de 16, que está relativamente reducido, y el índice de velocidad es 42 dividido por 16 o 2.6, que está aumentado.
El paciente también tiene hipertensión pulmonar, como podemos ver por la velocidad elevada a nivel de fuga tricúspide. Estos son indicadores muy subjetivos de que hay una fuga mitral importante. Tenemos que usar estos tipos de criterios, ya que frecuentemente con el eco transtorácico no podemos ver bien estas fugas. Cuando encontramos estos criterios, esto indica la necesidad de hacer un eco transesofágico para poder detectar estas fugas. Por lo tanto, en las prótesis mitrales, el índice velocidad Doppler es de gran ayuda para detectar tanto estenosis, obstrucción o regurgitación. En ambos, ese índice va a estar elevado por de 2.2 para arriba. Si el tiempo de mi presión está prolongado, esto va a sugerir obstrucción, como hablamos anteriormente. Si el tiempo de mi presión está normal, eso va a sugerir regurgitación. Y en estos casos, el eco transesofágico es de gran ayuda para poder ver entonces esta fuga que frecuentemente es paravalvular, ya que el jet está yendo hacia el transductor en el esófago, y ya podemos reconocer la presencia de la fuga y evaluar la severidad. Los criterios que usamos para evaluar la severidad son frecuentemente el grosor de la vena contracta, el grado de torbellino que vemos en la aurícula izquierda, la presencia de flujo retrógrado en las venas pulmonares, ya hablamos del índice de velocidad por Doppler y la densidad del Doppler por CW. Y si podemos hacer cálculos de fracción regurgitante, usualmente son de 50% o más, y frecuentemente estos pacientes tienen o hemólisis o presiones pulmonares elevadas. El eco transesofágico por 3D se está desarrollando como un método que puede tener gran ayuda para evaluar la severidad de estas fugas paravalvulares, ya que podemos ver el orificio paravalvular regurgitante en 3 dimensiones y hacer un cálculo del área del orificio regurgitante, como vemos en la foto a la derecha. Esto es una metodología que está en desarrollo. Por lo tanto, para cerrar estas 3 partes, quisiera resumir que cuando evaluamos las prótesis valvulares, es importante tener una evaluación clínica, conociendo el modelo y el tamaño de la válvula, una evaluación basal después de la cirugía para tener un control y saber con qué poder comparar cuando hacemos los estudios seriados. Cuando hacemos estudios seriados, es muy importante tratar de tener los estudios anteriores que se han hecho para poder hacer una buena evaluación seriada. Evaluar la estructura y la función de estas válvulas, como indicamos anteriormente. Reconocer que una velocidad aumentada puede ser causada por obstrucción o regurgitación, y en algunos casos también por el fenómeno del mismatch de pacientes con prótesis en aquellos pacientes que son de tamaño corporal muy grande. Y finalmente, reconocer que el eco transesofágico, la fluoroscopía o la tomografía cardíaca con cine pueden ser de gran ayuda en estos casos de duda, donde no se puede tener certeza completa de si el paciente tiene una válvula obstruida, sobre todo en el caso de las prótesis mitrales. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, después de haber visto las principales características ecocardiográficas de la válvula protésica, ahora entramos en el laboratorio de ecocardiografía de la Universidad de Padua y con la doctora Denisa Muraro vemos cómo se desarrolla en la práctica la valoración de un paciente con sospecha de mal funcionamiento de una prótesis mitral mecánica. Podéis seguir mandando vuestras preguntas porque al final del filmado abriremos el debate conclusivo en vivo con el doctor Quiñones.
Antes de iniciar un examen ecocardiográfico de un paciente con posible disfunción de prótesis, es de crucial importancia conocer el tipo, el modelo y el tamaño de la prótesis, y también cuándo se implantó. Ahora estamos examinando a una paciente de 77 años con disnea de esfuerzo de aparición reciente. La paciente tiene antecedentes de valvulopatía reumática y hace 10 años le reemplazaron la válvula mitral con una prótesis mecánica St. Jude de 31 milímetros. Un examen reciente puso en evidencia la sospecha de una posible disfunción de prótesis. En la vista de eje largo paraesternal, vemos la prótesis mitral con una movilidad aparentemente normal de ambos oclusores. Luego, podemos ampliar la imagen para ver mejor el mecanismo de los oclusores y también para evaluar la morfología de la válvula aórtica que se ve engrosada. Y con la imagen color del Doppler vemos que existe cierto grado de regurgitación aórtica relacionada con la valvulopatía reumática. El flujo anterógrado a través de la prótesis mitral parece normal, sin embargo, las reverberaciones impiden realizar una evaluación adecuada de la regurgitación prostética en esta vista. Un indicio muy importante se obtiene observando la función ventricular izquierda. Aquí se ve hiperactiva, lo cual podría ser un signo indirecto de sobrecarga de volumen. Ahora pasamos a la vista de eje corto paraesternal, que muestra los cambios reumáticos típicos de la válvula aórtica con engrosamiento marcado de las tres cúspides. Podemos explorar nuevamente la prótesis mitral con el Doppler color y luego, inclinando la sonda hacia arriba, vemos un flujo sospechoso en el aspecto medial de la prótesis en sístole, lo cual sugiere una regurgitación. Aquí nuevamente se puede ver la contracción activa del ventrículo izquierdo. En la vista apical de 4 cavidades vemos solo uno de los dos oclusores con una excursión normal y la válvula se ve hiperecogénica. Entonces, ¿se trata de una obstrucción o una regurgitación? Bueno, la velocidad de pico de la onda E es un medio simple para detectar una disfunción valvular de prótesis. Aquí, al ritmo cardíaco normal de 70 latidos por minuto, vemos que la onda E tiene una velocidad mayor y una desaceleración abrupta. Al comparar con los parámetros hemodinámicos normales de esta prótesis, existe una velocidad pico alta y un gradiente pico, pero con un gradiente medio y PHT normales. Esto sugiere que el aumento en los gradientes transprostéticos muy probablemente se debe a la regurgitación en vez de a una obstrucción. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se pueden encontrar gradientes aumentados con la presencia de taquicardia o en estados de alto gasto cardíaco. De hecho, a pesar de las reverberaciones, podemos ver que hay un chorro turbulento anormal debajo de la prótesis mitral, lo cual soporta nuestra sospecha inicial de regurgitación. Sin embargo, con esta vista es difícil evaluar el origen del chorro. Si pasamos a una vista de 2 cavidades, podemos ver claramente una descisencia posterior de la prótesis, con una gran fuga perivalvular, que es la causa más probable del aumento del gradiente. Dado que la válvula tricúspide tiene una insuficiencia severa, esto impide evaluar las presiones pulmonares sistólicas, que son subestimadas en este caso. La paciente será sometida a un examen transesofágico para confirmar el diagnóstico, para evaluar la ubicación y la extensión circunferencial de la fuga a través de una ecocardiografía transesofágica tridimensional, que son los parámetros importantes para decidir su aptitud para un cierre percutáneo. Volvemos al estudio y vamos a conectarse de nuevo con Houston, con el doctor Quiñones. Doctor Quiñones, tenemos muchas preguntas, entonces vamos a ver rápidamente cómo son los resultados, la respuesta desde el test en vivo, del test live. Y vemos que la mayoría de las respuestas son por la respuesta que el criterio más cierto para detectar una prótesis aórtica obstruida es un índice de velocidad Doppler menos o igual a 0,25. ¿Qué piensa? Sí, para mí también es la contestación más correcta, ya que la pregunta era el criterio más certero, que quiere decir donde la confianza de uno es mayor. A nivel práctico,
ninguna contestación estaba completamente incorrecta porque todos los parámetros que pusimos en la pregunta son parámetros sospechosos de una válvula obstruida. Y en la vida práctica nuestra de todos los días, donde más peso ponemos es la combinación del índice Doppler por debajo de 0.25 con un perfil redondeado y un tiempo de aceleración aumentada. Ahora bien, todos estos parámetros puestos aquí son parámetros sospechosos donde puede ser que requiera un análisis más comprensivo para tratar de ver si es un problema debido a gasto cardíaco elevado, insuficiencia aórtica o el comienzo de una obstrucción. Bien, vamos a las preguntas que han llegado. La primera dice, ¿el ecostrés puede ayudar para valorar la disfunción de las prótesis aórticas? Teóricamente sí, pero en práctica honestamente lo usamos muy poco. Lo usamos mucho más con las mitrales, ya que en las aórticas en general los criterios que ya hemos discutido al descanso proveen suficiente información que es raro que tengamos que someter al paciente a un ecostrés. Con las mitrales puede ser un poquito diferente porque es más como una estenosis mitral, donde a veces el tener un ecoestrés y demostrar que el gradiente aumenta a un valor muy importante con hipertensión pulmonar puede ser de gran ayuda. Y ahora nos preguntan si respecto al gradiente varía en el postquirúrgico respecto a la cronicidad. Sí varía. Cuando hacemos hincapié en la importancia de tener un valor basal para comparar, idealmente ese valor basal debería de ser alrededor de unos 2 o 3 meses después de la intervención quirúrgica. El problema es que hay veces que en práctica es muy difícil obtener esto y en nuestra práctica frecuentemente obtenemos el basal un día o dos antes de darse de alta al paciente. No es ideal porque el paciente puede estar anémico, la anemia puede causar un aumento en gasto cardíaco y todo esto puede aumentar un poco más las velocidades y los gradientes. O sea que si usted tiene acceso a un paciente que lo está manejando usted mismo, es preferible hacer un estudio basal un par de meses después de la cirugía, donde ya todo se ha restablecido, no hay anemia, etc. Y ahora nos preguntan, en un paciente con prótesis valvular aórtica que desarrolla en el tiempo una insuficiencia valvular mitral de moderada repercusión hemodinámica, ¿cuál es el mejor parámetro para considerar si está normofuncionante? Sí, la insuficiencia mitral moderada o peor puede causar una reducción en el gasto cardíaco efectivo a través de la prótesis aórtica. Y todo esto puede hacer que los gradientes sean menores en el caso de que esté obstruida, o sea, una válvula aórtica obstruida con insuficiencia mitral importante y un gasto cardíaco pobre o más bajo, puede hacer que todos estos parámetros se reduzcan. Sin embargo, el índice de Doppler aórtico sigue funcionando, el criterio de 0.25 menos, y el contorno redondeado también sigue funcionando. O sea que esos dos criterios pueden ser de gran ayuda, aunque los gradientes pueden ser un poco menores debido a que se ha disminuido el gasto cardíaco efectivo. Tenemos tiempo por una pregunta solamente. Esta pregunta dice, en el cálculo del área efectiva aórtica de la prótesis para calcular el área del tracto de salida, ¿se debe calcular con el diámetro de la prótesis implantada? Es muy interesante esa pregunta. Los estudios iniciales se hicieron con medida de tracto de salida directo por eco 2D, usando los mismos criterios que se usan para gasto cardíaco. Ha habido cierta discusión sobre eso, ya que en estudios seriados ese número puede variar y hay algunos grupos que han sugerido usar el anillo. Lo que eso hace es que fija un valor fijo que lo puede usar en forma seriada. Ahora, los cálculos pudieran ser un poquito incorrectos, ya que el diámetro del anillo no es necesariamente el diámetro que causa el área de superficie por donde el flujo está pasando a nivel de tracto de salida. Así que
Hay personas que lo usan, ayuda a tener una constancia mayor en estudios seriados, que puede ser de gran ayuda, ya que lo que estamos interesados son en cambios importantes cuando se evalúa el paciente seriadamente. No es la recomendación oficial. Bien. Tenemos muchas otras preguntas, pero lo siento, no tenemos que concluir aquí nuestro encuentro. Todavía os invito a seguir mandando vuestras preguntas al Dr. Quiñones en el foro de discusión disponible en el portal de Mediclassroom. Gracias, Dr. Quiñones, muchas gracias realmente por haber estado aquí con nosotros hoy. Gracias a usted. Gracias. Y gracias también a todos vosotros por habernos seguido y os doy cita para el próximo encuentro de este curso que se tendrá el día martes 30 de septiembre. Estará con nosotros el doctor Ricardo Ronderos, conectado desde Argentina. Nos hablará del empleo del ecocardiograma en la valoración de la endocarditis. Hasta luego.